buenas, bienvenidos a esta nueva clase. En el día de hoy vamos a comentaros un tema importante acerca de cómo podéis analizar vuestras velas y de esa manera podéis utilizarlo para poder identificar ciertos patrones. Esta idea pues nos la dio un suscriptor llamado Irandis Lazo, el cual nos pidió pues si podíamos hacer una clase de cómo identificar estos patrones, y por supuesto que sí. Ahora mismo estamos viendo pues una imagen que simplemente buscamos patrones de velas, y la verdad que hay muchísimos patrones de velas, hay un montón, y pues la verdad que hacer una clase pues explicando cómo se haría, o el script o el código para cada uno de estos patrones sería muy largo y muy tedioso, pero pues una forma más sencilla es saber o enseñaros cómo podemos extraer los datos de cada vela, pues para saber si son dojis, si tienen más cuerpo que mecha, si son bajistas, alcistas, y en definitiva en función de ese tipo de datos pues ya lo podemos usar para identificar cualquiera de estos patrones que tenemos aquí, o pues otros que queramos utilizar. Entonces vamos aquí de lleno. En este caso pues tenemos un código limpio, no nos va a hacer falta poder en este momento utilizar el que ya estábamos haciendo en las clases anteriores. Aprovecho para deciros que si queréis aprender a programar, podéis seguir el canal, suscribiros, y tenemos un podcast donde os estamos enseñando de forma totalmente gratuita a empezar a programar vuestro trading desde cero. Entonces, sin más, venimos aquí, recordemos que es en New Expert Advisor Template Generate, rellenamos estos campos aquí, que eso sería el nombre del experto. Esto no lo borréis, ¿vale? Simplemente añadid aquí el nombre que queráis. Pues en este caso el copyright lo he puesto yo personalizado, sería Pulse Trading, y el link que sería mi tienda de MetaTrader, donde tengo publicado algunos de mis robots y algunos de mis trabajos. Entonces una vez que tengamos eso, ya nos salta esta plantilla inicial donde pues prácticamente está vacía y nos da, pues por así decirlo, el código básico sobre el cual, bueno, la plantilla mejor, donde el cual podemos ir trabajando. Entonces en principio vamos a borrar esta parte on drained, pues en un vídeo anterior ya dije que por ejemplo nosotros no solemos utilizar esta parte, este void, y aquí va a ser algo más sencillo. No vamos a tener parámetros globales, no vamos a tener nada de eso, sino vamos a ir directamente al grano. Y para eso vamos a irnos a la parte de onTick, ¿vale? En esta parte de aquí recordemos que es lo que va a analizar nuestro robot cada vez que se genere un tick en el gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, si nos fijamos aquí, vemos que para poder identificar un patrón de velas tendremos que saber si la vela es bajista, alcista, si tiene más mecha que cuerpo, en definitiva pues ciertos datos de esa vela. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, vamos a utilizar estas variables que van a ser por ejemplo double, y siempre para poder hacer esos patrones tenemos que analizar 4 valores, que son el high, el low, el open y el close, ¿vale? Y para eso simplemente vamos a utilizar las funciones que ya tenemos prehechas o que tenemos a nuestra disposición en MetaTrader. Entonces vamos a poner primero el low, el símbolo, pues el símbolo actual que estemos usando, el periodo, pues aquí ya varía en función de la temporalidad. Nosotros pues en este caso, para hacerlo sencillo, vamos a utilizar el period current, que es la temporalidad donde arrastremos el gráfico. Y aquí te viene la parte importante, pone int shift. Eso quiere decir la cantidad de velas que nosotros vamos a echar hacia atrás para recolectar este dato.
Uy, perdón, aquí se me olvidó. Vamos a poner low, pues vela 3, por ejemplo. Entonces, como estaba diciendo aquí, esto nos va a permitir echarnos hacia atrás en el gráfico, es decir, de aquí hacia atrás, para recolectar el dato preciso de la vela que queramos. Si ponemos aquí en esta variable un 0, quiere decir que vamos a ir directamente a por la vela que se está creando en ese momento. Pues no nos interesa, lo que nos interesa es saber desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad de velas que requiramos para poder detectar ese dato y utilizarlo para poder identificar ese patrón. Entonces, vamos a recolectar, por ejemplo, las 3 últimas velas, los datos de las 3 últimas, que serían entonces 3, 2 y 1. Entonces, pues sencillo. Vamos a ponerle el valor 3. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar, control C, control V, control V. Y aquí vamos a poner 2, 1, 2 y 1. Pues con esto ya tendríamos identificado los de las 3 últimas. Ya tendremos almacenado las variables de low, close, open y high de las 3 últimas velas. ¿Cómo vamos a saber si esto funciona o si no funciona? Pues sencillamente le podemos hacer lo siguiente. Aquí arribita, esto es un truco que me tardé bastante en adivinarlo y se llama define. Vamos a ponerle un define que es NL. Y aquí vamos a utilizar esto de aquí. Y ahora bien, ¿qué es esto? Esto lo vamos a utilizar para poder separar en diferentes espacios los datos que queremos mostrar en un comentario. Nos vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner un comment y vamos a poner dentro de este comentario, vamos a incluir de la última vela, pues para no hacerlo tampoco muy largo ahora mismo, sería hay 1 y le vamos a poner aquí igual, un más, aquí le vamos a poner string. ¿Por qué? Porque los comentarios son valor, es una cadena de texto. Entonces, con esta función de aquí vamos a indicar que todo lo que hay de aquí hacia atrás va a ser un texto. Pero si nos fijamos, pues los datos de high, open o low close están en valor de double. Por tanto, si nosotros, por ejemplo, no incluimos esto, lo que nos va a dar es una advertencia de que puede que haya una pérdida de datos. ¿Por qué? Pues no estamos utilizando el mismo tipo de datos. Entonces, para que lo hagamos sencillamente, vamos a poner el high de la vela 1 y aquí también vamos a ponerle el low de la vela 1 para que veamos cómo funciona. Aquí ponemos un espacio y aquí ponemos low de la vela 1. Entonces aquí lo que nos va a aparecer ahora mismo serán dos advertencias que serían conversión de double a string y de conversión de double a string por cada uno de estos datos que hemos puesto aquí. Para eliminar esa advertencia, como he dicho antes, simplemente forzamos la transformación del dato
a un valor de cadena, un string. Y con eso ya se nos queda bien convertido y se nos eliminan las advertencias. No influiría porque pues los datos siempre los vamos a tratar con double, y a la hora de nosotros programar una estrategia o indicárselo al robot cuando tiene que entrar, salir o hacer algún tipo de modificación en un trade, siempre va a agarrar ese double. Sin embargo, pues para que todo sea más sencillo, quede bien programado o codificado, pues nunca está de más pulir todo lo que se pueda y pues hacer que todas estas advertencias las vayamos eliminando y pues poniendo un formato correcto. Entonces, si nosotros por ejemplo ahora le damos al al backtest, lo que nos va a salir en el gráfico es un comentario, te ponga el high de la vela anterior y el low de la vela anterior, todo seguido, o sea, todo va a aparecer aquí. Entonces vamos a darle aquí para que veamos cómo sería y vamos a quitar aquí el grid. Ok, entonces vamos a pausar aquí un momentito y vamos a ampliar esto bien para ver ese dato. A ver, aquí está. Entonces nos está diciendo que el high de la vela anterior, sería la vela 0, esta es la vela 1. Dice que el high está en el valor 33.599. Ups, aquí 33.599. Y efectivamente, si veis, está en el 35.99. Y el low, que sería la mecha, está en el valor 35.392. Bueno, 35.393. Bueno, ahí está. Entonces ya hemos accedido a los datos de esta vela de aquí. Ahora bien, si nosotros queremos que esta información nos aparezca, por ejemplo, low debajo de high, para el high 3, el 2 igual, que nos aparezca en forma de lista y no en forma de una línea infinita que se va a ocupar todo esto, pues hemos creado justamente esta parte de aquí, que es define nl y entre comillas /n. Esto va a hacer que cuando nosotros incluyamos en el comentario justamente ese /n, va a indicar que es un salto de línea, y entonces va a mandar todo lo que siga desde ahí en adelante a la siguiente línea. Entonces vamos a ponerlo aquí, sería esto de aquí. Esto de aquí nos va a servir simplemente para el salto de línea y no lo va a ver, o sea, no lo va a mostrar. Y para que veáis cómo sería justamente, un segundito, se queda ahí guardado. Ahora, y mira, efectivamente ya ha pasado el dato a la segunda línea, ¿vale? Pues así lo podemos hacer con todo y queda todo mucho más organizado y mucho más ordenado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar, porque me he dado cuenta de que este tutorial puede ser un 2x1 en el sentido de sencillez. Vamos a utilizar variables personalizadas, a void personalizados, para nosotros poder acceder a todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner vamos a poner engulfing alcista. Por poner un ejemplo, un engulfing alcista, por si no sabéis lo que es prácticamente una vela que envuelve a la siguiente. Es decir, un engulfing alcista, sería, tenemos una vela bajista e inmediatamente se crea una vela alcista que es de un cuerpo mayor y envuelve todo el tamaño de la vela bajista anterior. Es decir, esto por ejemplo aquí sería un engulfing alcista. Un engulfing bajista sería por ejemplo una vela alcista, pero la siguiente es una vela bajista que envuelve por completo a la anterior. ¿Va? Entonces vamos a identificar ese patrón, pues para ponerlo como ejemplo. Ya pues igual podéis hacerlo
con cualquier otro tipo de patrón que tengamos. Entonces vamos a decir lo siguiente: void alcista, y vamos a poner aquí lo siguiente. Esto de aquí, vamos a control X, aquí, control X, control V. Hay muchas formas de hacer esto, ¿vale? Pero voy a enseñar una de ellas. Podríamos también sacar todas estas variables como si fuera un parámetro global y simplemente dentro de cada void pues la vamos modificando sin poner otra vez el double, claro, porque ya lo hemos declarado antes. Entonces ahora mismo tenemos el onTick y el alcista. Ahora mismo bueno, aquí por ejemplo vamos a descomentar esto porque pues al ya no tener esta variable de aquí no es capaz de identificar el comentario. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a detectar si tenemos un engulfing alcista. Perdón, vamos a ver. Engulfing alcista. Y aquí vamos a crear una variable que va a ser una variable booleana. Eso quiere decir que es o true o false. Entonces vamos a poner engulfing alcista ok, vamos a poner esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí, estamos otra vez, recordemos, en este void, y vamos a crear las características para que si se crea ese patrón nos retorne un true, o sea, quiere decir que se ha cumplido ese patrón. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí un if. Recordemos que los if los podemos usar para indicar condicionales. Entonces, se me complicó poner el paréntesis. Vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que detectar si la vela número 2 es una vela bajista. ¿Por qué? Porque recordemos que engulfing alcista es envolver una vela bajista con una alcista de mayor tamaño. En este caso, este es un ejemplo pues de un engulfing alcista. Entonces, primero tenemos que identificar que la vela 2 sea bajista. ¿Cómo hacemos eso? Pues le decimos si el I open, bueno, realmente vamos a poner el open 2 es mayor al close 2, eso nos va a indicar que es una vela bajista, porque si nos venimos aquí al gráfico, el open es justamente aquí y el close es aquí. Entonces, si el open tiene un mayor precio que el close, quiere decir que la vela es bajista, ¿vale? Entonces, si el open es mayor al close, y aparte de eso, de la vela 1, el open 1 es menor al close 1, es decir, que esta vela de aquí, el open es este de aquí y el close sería este, o sea que es una vela alcista. Ya hemos identificado vela bajista, vela alcista, pero nos falta identificar lo siguiente, que es que el close de la vela 1 tiene que ser mayor al open de la vela 2. Entonces lo vamos aquí y ponemos que el close de la vela 1
tiene que ser mayor al open de la vela 2. Si eso es así, vamos a decir que la variable engulfing alcista va a ser igual a true. En caso de que no sea así, pues sencillamente va a ser false. Punto y coma. Ok, con esto ya podríamos ver y no al void on tick. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a indicarle en void on tick, porque si nosotros creamos esta función, no va a ejecutarse porque no es una función principal. Tenemos que decir o indicarle al robot cuando quiera acceder a las funciones que tiene este void personalizado. Y para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente: venirnos, por ejemplo, al void on tick y decirle engulfing alcista. Esto quiere decir que en cada tick va a meterse justamente en este void, que es el que hemos creado, y va a revisarlo todo. Cuando tenga el dato va a volver, cuando haya terminado, de revisar todo lo que hay dentro, volverá y continuará con todas las funciones que haya en el onTick. Y para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear otro comentario. Vamos a decirles, vamos a decirle aquí tipo de engulfing y le vamos a decir aquí alcista, pero le tenemos que indicar cuándo va a poner este comentario, y eso va a ser cuando el engulfing alcista sea igual a true. Entonces nos venimos aquí y con esto le hemos indicado que si se cumple justamente esa función de que se ha ejecutado y se ha analizado un engulfing alcista, nos va a retornar pues este comentario. Ahora bien, vamos a hacer esto mismo para un engulfing bajista. Engulfing bajista, y aquí le vamos a cambiar bajista, y pues obviamente tenemos que darle de alta esta función de aquí, justo como lo hemos hecho aquí. Vamos a decirle que es un valor booleano y vamos a cambiar alcista por bajista. Y aquí pues el comentario, para nosotros tenerlo más sencillo, también se lo vamos a indicar. Vale, con esto ya tendríamos eso. Y ahora lo que hacemos es copiar esta parte de aquí, todo enterito. Ups. Copiamos esta parte de aquí, la pegamos aquí. Aquí ya le decimos que sería engulfing bajista, aquí también sería bajista, y también le vamos a cambiar aquí bajista. Y ahora lo más sencillo de esto es justamente darle la vuelta a estas funciones, porque sería justamente lo contrario. Entonces le vamos a dar la vuelta a esto de aquí, a ponerlo justamente al contrario. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, si nos fijamos aquí, este va a servir de ejemplo, el open de la 2, que sería esta, es menor al close de la 2. Tenemos la primera función ya cubierta. El open de la 1 es mayor al open de la 2, de la 1, perdón. Entonces ya tendríamos, el open de la 1 es
mayor al close de la 1. Entonces tenemos esa vela bajista. Y ahora tenemos que confirmar que efectivamente el cuerpo sea mayor. Entonces le decimos que el close de una, o sea, el close de una, que sería esta de aquí, es menor al open de la 2, que sería este de aquí. Y efectivamente, y ya tendríamos ese engulfing bajista. Con esto ya nos retorna pues en el on-tick, que es un engulfing bajista, pero pues tenemos una tercera posibilidad, y es que no se cumple ninguna. Entonces vamos a incluirlo y vamos a decir, copiamos esta función. Recuerda que para poder optimizar es bueno poder estar copiando y pegando, pues para no tener que estar tratando de poner todo el código de nuevo siempre. Al principio os puede ser útil, pues para que vayas aprendiendo, vayáis adquiriendo pues esa experiencia, pero ya cuando sepáis muchas de las funciones, pues para ahorrar tiempo es bueno hacerlo, de copiar y pegar. Entonces, tipo de engulfing no hay ninguno. Vale, pues con esto quiere decir que si no se cumple el engulfing alcista y no se cumple el engulfing bajista, al revés, perdón, pues no existe ningún tipo de engulfing. Por tanto, pues no habría ese patrón. Vale, entonces sí le damos. Vale, justamente aquí nos venimos y si os fijáis, esta es la vela 0, que es la que se está formando, y aquí tenemos dos velas alcistas. Por tanto, no vamos a tener ningún tipo de engulfing. Ok, entonces vamos a avanzar un poco, a ver si encontramos aquí, justamente aquí. Uy. Mira, si os fijáis, aquí se cumple el engulfing alcista. ¿Por qué? Esta, recordemos, vela 0 no se cuenta. Esta es la 1 y esta es la 2. Y si os fijáis, vela bajista de primero ha sido envuelta por la vela alcista de la segunda. Por tanto, tenemos un engulfing alcista. Tenemos ese patrón. Entonces, de esta manera, nosotros nos podemos venir aquí y podemos decir qué patrón es el que queremos usar para nuestra estrategia y fijarnos cómo tienen que estar las velas formadas o qué cantidad de velas tenemos que agarrar. En este caso tendríamos que agarrar 3 velas, sería la vela 1, la 2 y la 3. Aquí también son 3 velas, aquí también serían 3 velas, otras 3 velas, 3 velas, 3 velas y 3 velas. Esto pues simplemente tenemos que seguir añadiendo aquí, perdón, se me olvidó aquí añadir el engulfing bajista. Entonces simplemente aquí tendríamos que añadir un void por cada uno de los patrones que nosotros queramos añadir, y una vez que lo tengamos todos configurados, nos venimos a la parte de onTick y simplemente le decimos que llame a esa función para que pueda obtener ese valor, y ya de ese modo nos va a obtener y nos va a dar el resultado. Si bien, por ejemplo, queremos decir que en vez de un comentario ponga una compra, pues lo podríamos indicar, ¿vale? Eso sería con la clase trade, ¿vale? Que eso lo hemos explicado en vídeos anteriores también. Os recomiendo que os vayáis a repasar, o si no lo habéis visto, los comentarios de los vídeos de cómo poner los trade. Y pues hasta aquí sería la clase de hoy. La verdad es algo que al principio podría parecer algo difícil, pero sabiendo ya cómo se obtienen los datos de las velas, pues se hace una tarea muy sencilla y solamente hay que aplicarle la lógica para poder obtener esos datos. Vale, entonces espero os haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.